One Radio, en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con el apoyo de la Red Global de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, presenta Resiliencia 94.1, espacio de comunicación sobre temas de prevención, salvaguarda y calidad de vida. Resiliencia 94.1. ¿Sabes qué es resiliencia? Es un concepto que surge de la física, vinculado con la capacidad que tienen los materiales de recuperar su forma original después de que cesa alguna fuerza que los modifica. Para hablar de la Ciudad de México, en su complejidad, cantidad de actividades, intereses involucrados y la necesidad de diferenciar lo importante de lo urgente, la voz de Roberto Eibenschutz, maestro en urbanismo, es relevante debido a sus aportaciones para formular políticas urbanas en México. Cuando aplicamos el concepto de resiliencia a una ciudad, pareciera que lo que queremos es que la ciudad vuelva a ser como era antes de que sufriera fenómenos naturales que afectan las condiciones. Entonces, debiéramos aprovechar todo lo contrario para mejorar de fondo las características de la ciudad y no conformarnos con volver a las condiciones que originalmente tenía. Creo que el tema de fondo es cómo responder a situaciones no previstas, y eso es un tema que sí es relevante, fundamental, al que hay que ponerle la máxima atención. Eso se resuelve con planeación, previendo. La ciencia actual nos permite prever prácticamente todo lo que puede suceder en nuestras ciudades, y nuestra obligación es prepararnos para que si suceden fenómenos de esta naturaleza, sus efectos no sean graves. Y esto implica no solo prepararnos para atender la emergencia y tener ambulancias y bomberos y resolver, pero hay que hacerlo más en términos de prevención. México es un país vulnerable a diversos fenómenos hidrometeorológicos y geofísicos debido a su ubicación geográfica. La Ciudad de México, por su parte, se asienta en una cuenca cerrada que no posee un mecanismo para liberar el agua de las lluvias. Estas condiciones propician distintos grados de inestabilidad en los suelos que hacen que los sismos se experimenten con gran intensidad. Entre la lista de los desastres que han tenido efectos devastadores en la capital del país se encuentran: 1925, la ciudad sufrió una inundación significativa que sobrepasó el drenaje profundo, seguida por una en 1950, cuando el periódico El Universal informó que 2/3 partes del Valle de México se encontraban bajo el agua y el lodo. Julio 1957, un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en las costas de Guerrero sorprende a la Ciudad de México derribando el Ángel de la Independencia. Este sismo también dejó 2,000 heridos y causó la muerte de 700 personas. Septiembre 1985. Se registra uno de los terremotos más devastadores en la historia del país. En este desastre se estimaron 9.500 defunciones, 10.000 personas afectadas e innumerables daños en la infraestructura de la ciudad. Septiembre 2017. A 32 años de diferencia, un sismo de magnitud 7.1 se siembra sobre la capital del país. Se calcula que más de 6.000 personas resultaron heridas a consecuencia de esta catástrofe, que también afectó a los estados de Puebla y Morelos. Organizar los esfuerzos desde las dependencias de gobierno es fundamental para enfrentar de mejor forma las situaciones de emergencia. No obstante, la sola reacción es insuficiente. Se trata también de promover mejores prácticas y facilitar su implementación, buscando que éstas modifiquen la forma de vivir la ciudad y su gobernanza. La arquitecta Miriam Urzúa dirige la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, una dependencia que mediante planeación y participación busca no solo atender las emergencias, sino reducir los riesgos y evitar nuevos, considerando la experiencia previa. Precisamente de esto último, Eugene Zapata, director de la Red Global de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, colabora al fortalecimiento de nuestra ciudad, mediante una red de ciudades que buscan prepararse para los retos del futuro.
Es un término que lo podemos usar transversalmente. Cómo nosotros, logramos tener viviendas resilientes que podamos trabajarlas antes de un evento extremo. ¿Qué pasa con la movilidad cuando hay un evento extremo? Tiene que seguir funcionando esta ciudad. Los servicios urbanos tienen que seguir funcionando. Efectivamente, la resiliencia para nosotros significa restablecer los sistemas básicos operativos de una ciudad, ¿sí? Pero además aprender de lo que sucedió para que en la siguiente etapa o en el siguiente evento que se pudiese presentar estemos mejor preparados y no cometamos los mismos errores. Es decir, que cada tropiezo se convierte en un escalón. Nutrir tu aprendizaje, tus políticas públicas y salir fortalecido. Esto, además lo digo con toda certeza, no es una labor exclusiva del gobierno, es una labor de toda la ciudadanía, del sector privado, de la academia. Una ciudad nunca va a tener el sello de ciudad resiliente, ya como si fuera una ciudad a prueba de balas, ¿no? O una ciudad a prueba de temblores. Eso desafortunadamente no se puede. Nosotros fundamos en el 2014 una red mundial de ciudades resilientes. Somos más de 100 ciudades en 40 países que estamos trabajando en estos temas. La Ciudad de México fue de las primeras ciudades que se aceptaron en la red, y la manera en la que hemos trabajado es la siguiente. Primero, creamos en los gobiernos de las ciudades la capacidad institucional de tener una oficina y un equipo especializado en resiliencia. La Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, que hoy es una Dirección General de Resiliencia, es una oficina que está fundamentada en una ley y que le da al gobierno de la Ciudad de México la capacidad de anticipar estos eventos que pueden poner en duda, en riesgo, el futuro de la ciudad. Esto lo hemos hecho en 100 ciudades. Cada una de estas oficinas además estableció una estrategia de resiliencia en donde se identifican cuáles son los principales retos y vulnerabilidades. En el caso de la Ciudad de México, el principal riesgo en resiliencia que se identificó es la resiliencia hídrica, por ejemplo. Todos sabemos que esta ciudad fue construida sobre un lago y que los ríos hermosos que estuvieron en algún momento aquí desaparecieron, y hoy traemos el agua desde muy lejos. Frente a la adversidad, tenemos dos opciones: sobreponernos o someternos. Ante el desastre, elegir sobreponerse es una actitud resiliente. Carla Salazar Serna, CRIM, UNAM. La expansión de la mancha urbana y el aumento de la población al interior de la ciudad, así como la falta de conciencia, están entre los factores que han contribuido a la demanda de agua. En la Cuenca de México se estiman pérdidas de aproximadamente 41.1% por fugas en el sistema de agua potable, y el tratamiento y reuso de agua es limitado. La Ciudad de México cuenta con un territorio de casi 1.500 kilómetros cuadrados. En ella habitamos casi 9 millones de personas. El consumo de agua por habitante es aproximadamente de 320 litros al día. La disponibilidad promedio de agua en la ciudad es solamente de 152 metros cúbicos por habitante al año, cifra que denota el gran estrés hídrico y que perjudica principalmente a zonas de bajos recursos, zonas elevadas sobre laderas en cerros y montañas circundantes. La sobreexplotación del acuífero de la ciudad ha permitido satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, esta situación ha trastornado el balance hídrico, ocasionando hundimientos que dañan la infraestructura, edificaciones y particularmente el desagüe. De esta manera, se pierde la capacidad para desalojar agua de lluvia, además de hacer necesario la realización de reparaciones muy complejas y costosas. En general, el reto de seguridad hídrica en la Ciudad de México, tanto en materia de suministro como de drenaje y tratamiento, ha requerido de grandes proyectos de infraestructura y de importantes esfuerzos políticos, institucionales, financieros y técnicos. Resiliencia 94.1, espacio de comunicación sobre temas de prevención, salvaguarda y calidad de vida. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Nosotros tenemos que estudiar el territorio. Por eso que la Secretaría, armó una Dirección General de Análisis de Riesgos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? Tenemos un atlas de riesgos. Un atlas de riesgo que en este momento tiene más de 1.000 capas de información. O sea, llevamos un año de trabajo y tenemos más de 1.000 capas de información pública. Y tenemos 228 capas de información reservada. ¿Qué nos permite eso? Conocer el territorio. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Álvaro Obregón, tenemos una cantidad enorme de viviendas que están construidas en los cauces de río seco. Cauces de río seco, que significa que en el momento determinado que tengamos una lluvia típica, el agua va a buscar su curso.
y vamos a tener un problema. Y por lo tanto tenemos que anticiparnos. Roberto Eibenschutz, maestro en urbanismo. Un riesgo es una situación en la que se incurre porque hay ciertos factores de vulnerabilidad. Si yo me pongo en una zona que es inundable o me pongo en una ladera que se puede deslizar, en el momento que se genere un fenómeno, va a ocurrir una catástrofe porque yo estoy ocupando estos espacios que son riesgosos. La planeación sirve para eso, para estudiar las condiciones locales, para analizar la historia, para ver el desarrollo de los fenómenos y adelantarse a las decisiones y estar preparados para que si llega a ocurrir un fenómeno natural podamos fácilmente ocuparnos de sus consecuencias. 1 año tenemos con el Atlas de Riesgo, desde que empezamos a hacerlo. En este momento llevamos alrededor de 11 millones de bajadas. 11 millones de bajadas del Atlas de Riesgo, lo cual quiere decir que a alguien le está importando. ¿A quién? A los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores, a los desarrolladores que verdaderamente no van a poder seguir construyendo en los lugares que son inadecuados. Y con esto lo que queremos verdaderamente es cambiar el mercado inmobiliario de esta ciudad. La Ciudad de México presenta múltiples riesgos naturales y humanos debido a su situación geográfica y contexto socioeconómico. Recientemente la ciudad se ha visto afectada por sismos, inundaciones y pandemias. El terremoto de 1985 estuvo asociado a elevados costos económicos. Sin embargo, los riesgos hidrometeorológicos tienen repercusiones más frecuentes en la población, afectando incluso a un mayor número de personas. Además, nuestra ciudad está expuesta a diversos riesgos geológicos como movimientos de laderas, colapsos del suelo y eventos volcánicos, por lo que la construcción de resiliencia de forma continua es un factor clave para proteger vidas, la vivienda, mantener la infraestructura estratégica y servicios básicos como la red de agua potable y drenaje, la provisión de alimentos y la red de transporte en la ciudad. Es indispensable un monitoreo permanente ante la continua presencia de desastres naturales en la geografía nacional, el seguimiento de los fenómenos naturales o las actividades humanas que puedan derivar en un riesgo para la población. En esta labor colaboran diversas instancias gubernamentales, nacionales e internacionales, como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Servicio Sismológico Nacional, el Laboratorio de Observación de la Tierra y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los cuales, al integrar y compartir información, permitieron crear un instrumento de visualización dinámica y de consulta pública, el Atlas Nacional de Riesgos. Eugene Zapata, director de la Red Global de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. Nosotros vemos 2 tipos de fenómenos, los impactos agudos y las tensiones crónicas. Los impactos agudos me refiero a fenómenos repentinos, como puede ser un huracán, como puede ser un terremoto, como puede ser una inundación, difícilmente previsibles, en su mayoría provocados por fenómenos naturales. Pero no solamente. También vivimos aquí en la Ciudad de México la explosión de la planta de gas de San Juanico, ¿recuerdan? Eso no fue causado por la naturaleza, fue un error humano, pero sin embargo es un impacto agudo. Pero también analizamos las tensiones crónicas. Y cuando yo hablaba de uno de los principales desafíos de la Ciudad de México es la resiliencia hídrica, esto es un mal crónico porque hemos tenido a lo largo de las décadas un problema de fugas, un problema de abasto. Y es una ciudad en donde de repente hay carencia de agua y de repente estamos inundados. Y esto no es un impacto inmediato. Puede ser en el momento de la tormenta, pero digamos que es una enfermedad o un malestar que se va haciendo crónico con el tiempo. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Los desastres son fenómenos de origen natural que pueden ser geológicos, hidrometeorológicos y también antrópicos. Pero los desastres son un problema social, son un problema del desarrollo. Y realmente los desastres son una construcción social, nosotros los construimos. Por lo tanto, tenemos que ir a la deconstrucción de los desastres. ¿Cómo lo hacemos? A través de acciones de resiliencia, a través de que verdaderamente impongamos y desarrollemos un programa, que nos permita salvar los escollos, salvar los problemas. Desgraciadamente, nuestra ciudad es una ciudad multiamenaza. Una multiamenaza, ¿por qué? Porque tenemos sismos, pero también tenemos la posibilidad de una erupción volcánica, tenemos también inundaciones, tenemos deslaves, tenemos desgajamiento de tierras, tenemos encharcamientos, tenemos de todo. Pero también tenemos explosiones, por gas,
Entonces tenemos que ser corresponsables. La autoridad sola no puede hacerlo, pero la autoridad junto con la ciudadanía, digo, si trabajamos como un solo equipo, sí vamos a poder enfrentar esta situación. No queremos ser reactivos, queremos ser proactivos. Y eso significa que tenemos que trabajar en gestión de riesgo. Gestión de riesgo significa que estamos trabajando en prevención, que estamos privilegiando el paradigma de la prevención en vez del paradigma de la emergencia. Tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con resiliencia. Tenemos que ver cómo nos adelantamos a los problemas, cómo nos adelantamos a cualquier tipo de peligro. La reducción sustancial pues, de la vulnerabilidad por una parte y el incremento de la resiliencia vamos a obtenerlo a través del impulso de la cultura de la prevención. Las acciones de solidaridad en situaciones de necesidad generan mayores capacidades sociales para procesos resilientes. Doctora Carla Salazar Serna, CRIM, UNAM. La Ciudad de México es considerada como una megaciudad por tener una población superior a 10 millones de habitantes. El nivel de vulnerabilidad de las megaciudades en países en desarrollo es mayor al de otras naciones por diversos factores como la cantidad de población que habita en viviendas de bajo costo y el bajo presupuesto destinado al mantenimiento de la estructura urbana y al funcionamiento de sistemas vitales como transportes, energía y agua. Para prevenir graves afectaciones en las ciudades por siniestros relacionados con algún fenómeno natural, deben tomarse acciones encaminadas a desarrollar una gestión integral de riesgo de desastres que involucren la prevención y atención de los riesgos en acciones coordinadas con la sociedad civil. Dichos programas deben estar orientados a disminuir las disparidades regionales y a permitir un reordenamiento territorial y la construcción de infraestructura social que integre las regiones marginadas a los procesos de desarrollo. Estos objetivos requieren una adecuada coordinación entre los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil, así como un financiamiento de programas que establezcan el desarrollo de instrumentos jurídicos que doten de atribuciones a las autoridades para evitar y reubicar los asentamientos humanos en zonas de riesgo, cuidar y planificar el crecimiento de las poblaciones y asegurar la conservación de áreas naturales que eviten el hundimiento y la erosión de los suelos. Roberto Eibenschutz, maestro en urbanismo. Si usted recuerda todos los efectos de fenómenos naturales y hacemos un censo de a quién afectan estos fenómenos, pues va a resultar que siempre, invariablemente, afectan a la gente de menores recursos, porque no tienen recursos para incorporarse en el mercado inmobiliario formal y encontrar una localización adecuada que esté libre de estos efectos. El tema de la vivienda es un tema de progresividad. La vivienda se produce a través de un proceso social. Por lo menos en el 70% o 80% de la población así construye su vivienda. Algunos, los que tienen dinero, la construyen pagándole a un arquitecto o a un ingeniero. Los que no tienen dinero, pues lo hacen a veces con sus propias manos, a veces contratando un albañil y de la mejor manera posible. Y esa autogestión del proceso es lo que la identifica como parte de este proceso social de vivienda. Ahora, cuando la población tiene bajos recursos, solamente puede acceder a un suelo que tiene un bajo precio. Generalmente estos terrenos, cuando se hacen los planes de desarrollo urbano, se señalan como no aptos para el desarrollo. La planeación se puede sintetizar en una pretensión muy grande y es la capacidad de pensar en el futuro, de adelantarse al futuro. Eso es la planeación y para eso sirve. Y el conocimiento de la vulnerabilidad y de los riesgos y de la historia y de cómo se han sucedido es un insumo fundamental, pero es un insumo más. La planeación tiene que tomar en cuenta muchos otros elementos para poder decir cosas tan sencillas como que en esta zona hay que ampliar las calles o en esta zona no conviene tener más viviendas de tantas o no conviene construir con mayores alturas de tal. Eugene Zapata, director de la Red Global de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller.
el futuro del mundo está en las ciudades. Ya dejó la gente de vivir en el campo. Todo el mundo se viene a las ciudades, ¿no? Están creciendo las ciudades a una tasa exponencial. Nada más en América Latina, que es además en términos relativos la región más urbanizada del mundo. El 85% de la población latinoamericana vive en las ciudades. Y fíjate que una cuarta parte de esa población vive en asentamientos informales y sin servicios básicos adecuados. Entonces, lo que menciona la arquitecta me parece fundamental, porque aquel arquitecto, urbanista, ingeniero, desarrollador, político, jefe de familia, amo o ama de casa, que no esté pensando desde un enfoque de resiliencia su riesgo, su vulnerabilidad a la hora de construir, a la hora de tomar una decisión, no solo se está exponiendo, está construyendo riesgo para otros. La capacidad que tienen las ciudades de aprender unas de otras de manera además solidaria, como se vio aquí con los sismos de 2017, es impresionante, ¿no? Creo que a la hora de salvar vidas nunca faltan manos, nunca faltan hombros, nunca faltan espaldas y gente que quiera ayudar, ¿no? Entonces, a nivel internacional vemos que es un tema fundamental. El cambio climático está haciendo que muchas de las ciudades estén incluso en duda de subsistir. Resiliencia 94.1. Resiliencia 94.1. Según el informe 2018 del Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país se encuentra entre los 10 países de la región con mayor exposición a desastres. Este índice se calcula en base a 3 dimensiones: peligro y exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de afrontamiento. Entre todas las variables que mide, se encuentran las amenazas de origen natural, como terremotos, tsunamis, inundaciones, ciclones tropicales, degradación ambiental y sequía. Y entre las amenazas humanas, señala los conflictos sociales, la violencia y los solicitantes de asilo por país de origen. Entre los países mejor calificados se encuentran, en Europa, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia, mientras que en Asia se encuentran Japón y Corea del Sur, y de América, Uruguay y Canadá. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Creo que nosotros estamos haciendo un programa, muy intenso de alianzas internacionales para la construcción de resiliencia. Una de ellas es la asistencia técnica de CEPAL, con la cual se está trabajando la construcción de indicadores tanto de gestión de riesgo como de resiliencia. Y esa es una tarea que durante todo el año 2020 vamos a continuar desarrollando. Por otra parte, está la colaboración con JICA y la experiencia de Japón, en estos temas. Hemos estado recibiendo incluso profesionales japoneses dentro de la Secretaría para la capacitación del PDNA, que es el Post Disaster Need Assessment, ¿sí? Esto es algo que vamos a hacer en relación a qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las necesidades post-desastre y cuál es la metodología que se está siguiendo a nivel internacional, que lo tiene tanto el Banco Mundial como la Comunidad Europea, como la Comunidad de Naciones Unidas, con la cual vamos a tener un intercambio muy importante. Tenemos colaboración con el Banco Mundial, especialmente en lo que tiene que ver con los escenarios de inundación, que evidentemente están relacionados con el tema de resiliencia. Y la colaboración con Miyamoto, ya que es especialmente para el fortalecimiento de la infraestructura física y la evaluación de daños. Si todo esto, va orientado justamente a el tema de resiliencia. La experiencia internacional, podemos utilizarla profundamente, profusamente, y que estos expertos puedan venir con nosotros y darnos, la oportunidad de hacer las cosas mejor. Roberto Eibenschutz, maestro en urbanismo. Corea hace 50 años era un país en una situación de subdesarrollo mucho más grave que la de México. Corea se tomó en serio el tema de la planeación y empezó a tener una estrategia territorial de largo plazo para cómo ocupar el territorio de una forma más lógica, útil para la propia población. Resulta que ahora Corea es uno de los países que está ya dentro del grupo de los más desarrollados, entonces sí se puede. ¿Cómo posibilitar que la cultura de la prevención entre efectivamente en nuestra vida diaria y que no solo tenga incidencia ocasional alrededor de conmemoraciones o situaciones de emergencia?
La prevención de riesgos debe asentarse en la sociedad, pero ello requiere de iniciativas y participación sostenida, de forma que la anticipación y respuesta ante condiciones extraordinarias cambie su lugar de tema urgente a uno importante para la población. En este sentido, las universidades son espacios propicios para que un tema como este consiga eco y la divulgación esperada. Al asentarse al interior de los programas de estudios, especializaciones y las conversaciones casuales, un problema complejo como los riesgos en nuestra ciudad consigue estudiarse cotidianamente y logra abordarse desde tantos ángulos como las profesiones que hay. Socializar el tema parece que es el mejor camino para aspirar a que la cultura de prevención se asiente en la vida diaria de quienes habitamos la Ciudad de México. Este tema lo hemos tomado en forma muy seria, tan seria como, por una parte, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16, en donde habla de vulnerabilidad y también habla de resiliencia, y la Ley de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, que habla específicamente del tema. Estamos planteando la institución de un Consejo de Resiliencia para la Ciudad de México como un mecanismo de coordinación entre dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, por una parte, así como de concertación y consulta con la sociedad. Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Nosotros estamos armando todo lo que es la red de universidades resilientes, en donde no solamente está la UAM, sino que también está la UNAM, está el Politécnico Nacional, están los institutos tecnológicos, que nos permita contar con esta base social importante de jóvenes estudiosos y de maestros y experimentados, que nos permita pues trabajar con mucho más detenimiento. Para nosotros es muy importante la red de universidades resilientes, pero la red de universitarios resilientes, de jóvenes resilientes, que nos ayuden, que vayamos a diferentes alcaldías y que nos ayuden verdaderamente a conversar con la gente y hacerles claridad en relación a algunas actividades que ellos tienen que hacer en el caso de un sismo, por ejemplo. Vamos a estar mejor preparados. Lo que queremos es cada vez menos fallecimientos, pero sobre todo lo que queremos es que en nuestra ciudad cada vez tengamos menos costos a consecuencia de un sismo, menos pérdidas económicas a consecuencia de un evento extremo. Y la única forma que tenemos de hacerlo es haciendo conciencia ciudadana sobre este tema. Resiliencia 94.1, una producción de UAM Radio en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Resiliencia y la Coordinación de Acciones y Políticas. Con la participación de Celia Oliver, del Instituto Tecnológico de Tlalpan, y Rafael Pérez, de Epicentro. Agradecemos el apoyo financiero de la Red Global de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller para la realización de este programa.